no me interrumpa. No, pero dígale en serio, dígale, no me interrumpa. Que porque es mi mamá, mi hermano, mi esposo, no, señora, arrepienta, dígale, no me interrumpa. Si usted ve que su esposo le va a conversar, cámbiese de silla, yo lo autorizo. Después oramos por esa relación. Pero no deje que nada le robe en esta preciosa mañana la bendición. Hay una atmósfera especial, se siente la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo quiere moverse y al Espíritu Santo hay que darle libertad. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Así que disfrutemos en esta mañana de la palabra del Señor. Aprovechamos y saludamos a todas las personas que nos ven por redes sociales. Sean bienvenidos a Casa de Dios Cruzada Cristiana. Mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Hoy cerramos una serie de conferencias, que estuvimos tratando durante todo el mes de enero, que tiene como nombre Esfuérzate y sé valiente. Cerramos la serie Esfuérzate y sé valiente y teníamos que cerrarla con una prédica especial. Pedimos al Señor, oramos para que la palabra de hoy sea una palabra de bendición. ¿Cuánto lo creen? Si esta palabra pudiera tener un nombre, se llamaría De aquí no me voy. Dígale a que está al lado, de aquí no me voy. De aquí no me voy. Escuchábamos una canción que se llama Yo quiero amarte más. Y yo le decía al Señor, Señor, no existe una sola persona en esta tierra que me ame a mí como tú me has amado. Hermanos, yo sé que mis padres me aman. Y si no me aman, al menos me toleran. Al menos me soportan. Yo no los mandé a que me tuvieran, hermano. Pero yo sé que mis padres me aman. Yo sé que mis hermanos de sangre han aprendido a amarme. ¿Sí o no? Y sé, o al menos tengo fe, de que mi cónyuge me ama. Eso. Amén, dice la pastora. Mi esposa me ama. Pero ni mi esposa, ni mis hermanos, ni mis padres podrán amarme como Dios me amó. Podrán amarme como Dios me ama. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan sobrenatural que no hay una persona que pueda igualar el amor que Dios tiene por mí. Y meditando en el Señor, llegaba a pensar y decía, datos interesantes, nadie me amará como Dios me ama. Pero hay un dato más interesante todavía. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios deje de amarme o me ame más. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo haga para que Dios me mire y diga, este se volvió malo, ya no lo amo. No, eso ya no va a suceder. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame, porque bíblicamente vemos que Dios sabe cómo somos, Dios sabe las decisiones que hemos tomado y aún así nos ama. ¿Aló? Aún así nos ama. Entonces no hay nada tan malo que yo haga para que Dios deje de amarme o tan bueno para que me ame más. No hay nada. Pero yo meditaba, escudriñaba la escritura, hablaba a Dios a mi vida. Yo decía, pero si hay algo, escuche bien, si hay algo que yo puedo hacer para amar más a Dios. Si hay algo que está en mis manos para que mi amor por Dios cada día se alimente. Para que mi amor por Dios cada día se fortalezca. Para que mi amor por Dios cada día crezca. ¿Aló? Y no estoy diciendo que hay algo que Dios pueda hacer para que yo lo ame, porque Dios ha hecho más que suficiente. Dios ya lo hizo todo, ya lo sacrificó todo. Ahora el que tiene que esforzarse para que mi amor crezca hacia Dios soy yo mismo. ¿Cuánto lo creen? Entonces yo decía, si hay algo que yo puedo hacer para que mi amor por Dios crezca, se fortalezca, y eso se llama radicalidad. Si hay algo que yo puedo hacer para que mi amor por Dios crezca, es ser radical en mi fe. Es ser radical en el evangelio que yo creo. Ser radical en mi vida como cristiano. Y para ser radical es necesario esforzarse y ser valiente. Nadie va a poder ser radical si no se esfuerza en ello. Nadie va a poder ser radical si no tiene la valentía para entender lo que la radicalidad significa. Por eso Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. Niéguense a sí mismos y síganme.
Ser radical cuesta. Por eso, para ser radical, yo necesito ser una persona esforzada y valiente. Entendamos algo entonces. Si el amor es una decisión, mis decisiones radicales por Él me ayudarán a permanecer en Él. ¿Qué es lo que te va a ayudar a permanecer en Dios? La radicalidad con la que tú tomes decisiones en tu vida. La radicalidad con que decidas seguir el Evangelio. La radicalidad con que decidas, cumplir las palabras de Dios en tu vida. Esa radicalidad me va a ayudar a permanecer en Él. Y permanecer en Él es la evidencia de que mi amor por Él ha crecido, de que mi amor por Él se ha fortalecido. Es como si yo le dijera a mi esposa que la amo, pero duermo en la casa de la vecina. ¿Aló? ¿A cuántos casados les gustaría eso? Que su esposa le diga, yo lo amo, pero duerme en la casa del vecino. No, hay una evidencia. Si me ama, permanece conmigo. ¿Aló, aló? ¿Cierto que sí? Entonces, esto me hace comprender esto. Me lleva a comprender que yo necesito ser más radical. Y que para ser más radical tengo que esforzarme, poner de mi parte. Y para poner de mi parte yo necesito ser valiente. Cuando yo tome la decisión de esforzarme en ser radical, va a ser más fácil para mí permanecer con Dios. Va a ser más fácil para mí tener una vida de comunión e intimidad con el Señor. Entonces, permanecer en Él muestra mi amor hacia Él, no ser salvo. Hay gente que piensa que ser salvo muestra mi amor hacia Él. No, ser salvo muestra su amor hacia mí, porque la salvación es por gracia, es algo inmerecido. Él me la regaló sin que yo lo mereciese. Entonces, si refleja el amor de alguien, refleja ese el amor de Dios por sus hijos. ¿Aló? Pero cuidar mi salvación y permanecer en ella sí es evidencia de mi amor. Para ello debo esforzarme y ser radical. ¿Lo dice la palabra o no lo dice la palabra? Que cómo habremos de descuidar una salvación tan grande. Si yo amo a Dios, yo voy a cuidar mi salvación. ¿Aló? Si yo amo a Dios, yo voy a permanecer en Él. Salmos, capítulo número 42, verso 1 al 3, muestra una porción de la escritura muy especial. Acompáñeme, por favor. Salmo, capítulo número 42, verso 1 al 3. Cuando la encuentre, dígame amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos han leído este pasaje alguna vez? ¿Cuántos lo han leído? Levánteme su mano. ¿Cuántos han sentido la suficiente curiosidad para meterse al YouTube, a Discovery, y buscar un video de un ciervo bramando por las aguas? ¿Cuántos lo han hecho? Pastor, ¿y por qué? Porque a veces, mi amado, yo tomo porciones de la palabra tan naturales cuando su connotación es tan sobrenatural y tan poderoso para nosotros. Hermano, hay videos, métase, búsquelos, donde graban a los ciervos buscando las corrientes de agua. El sonido que emiten es un sonido impactante, casi desgarrador, es un sonido estremecedor. ¿Por qué? Porque el ciervo tiene necesidad de algo que para él en ese momento es de vida o muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando yo voy a la escritura
Y dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo le pregunto, cuando usted está orando, su sonido es desgarrador, es decir, cuando usted está orando, ¿ora con la misma intensidad que un siervo brama por las aguas? No, entonces no estamos aplicando la palabra y no estamos comprendiendo la escritura. Cuando el salmista lo dice es porque el anhelo que el salmista tenía por Dios era un anhelo desesperante, de necesitar, de querer estar de continuo en la presencia de Dios. Entonces, mi amado y precioso hermano, ¿cuán grande es tu anhelo de Dios y tu deseo de permanecer en Él? Cuán grande es mi anhelo de Dios y mi deseo de permanecer en Él. El verso 2 dice, mi alma tiene sed de ti. ¿A cuántos alguna vez les ha dado sed? Levánteme su mano, ¿cierto? ¿Cuántos han estado viajando por un largo tiempo y han tenido que estar lejos de las fuentes de agua? No han podido comprar, no han podido beber. ¿Cómo se convierte esa sed? ¿Sí han llegado a tener una sed desesperante o no? Eso enloquece, mi hermano. Cuando yo estaba más pequeño, tenía más o menos, estaba pequeño, tendría entre 25 y 30 años. No, mentiras, tenía 14, 13 años. Y estaba en una finca de un tío. Yo era de pueblo y me fui para una finca. Y me dice mi tío, gánase unos pesitos, vaya a garitearle a los trabajadores. ¿Conocen el término garitear, cierto que sí? Que es llevarle comida a los trabajadores. Entonces me empacaron un costal para todos los trabajadores, hermanos. Yo era un brincho de gente así. Apenas me eché el costal con chocolate y todo, me fui de espaldas. Y me dicen, ¿usted se acuerda donde estuvimos ayer paseando? Yo sí, allá están. Lejos. Montaña adentro por medio de los cafetales. Y arranca esta belleza tropical y llegué a una desviación en Y. Y yo dije, para llegar donde ellos estaban hay que bajar. Yo bajé lejísimos, nunca los encontré. Era temprano en la mañana, 7 de la mañana creo, porque por allá desayunan. Y esos desayunos trancados, hermanos, el calentado pesaba. Y yo caminé y como no llegué me dijeron, suba que por allá están. Y en cada lugar que llegaba me decía, por allá, por allá. Y yo caminé con esos costales al hombro, con las tinas en las manos. Y yo me desesperé y dije, me voy para la casa, me voy para la finca. Y subí a la Y. Y mientras subí había un tramo largo y la sed era desesperante. No había nada. Yo, hermano, yo enseñaba que abría el chorrito de la llave y tomaba en el pueblo. Un niño desesperado. Encontré un pozo grandote, hermano. Yo solté los costales, aunque se regara la comida, salí corriendo y que lavé la cabeza en el pozo. Y empecé a tomar desesperado. Cuando saqué la cabeza, 2 sapitos dentro del pozo me saludaron. A mí no me importó. Bueno, yo tenía sed. Yo tomé de esa agua untada de sapo. Porque cuando la sed desespera, todo el cuerpo se desespera, ¿o no? Hermano, llegué a la Y. El camino que no tomé, a 3 pasos estaban todos trabajando. Pero le cuento esto para que comprenda el contexto de lo que es tener una sed desesperante. Yo no puedo decir que mi sed por Dios es desesperante cuando me da pereza orar, cuando ni siquiera oro, cuando ni siquiera me congrego, cuando ni siquiera leo la palabra. Hoy estoy desesperado por Dios, hace un mes no oro. Es incoherente, no sé si me hago entender. Entonces cuando el salmista dice, mi alma tiene sed de ti, después de haber dicho que bramaba por él como los siervos, está exclamando y manifestando que su necesidad y su anhelo por estar con Dios es desesperante. Es algo que toma control de él y que lo hace ir a la presencia. Qué rico que nosotros pudiéramos exclamar con verdad de nuestra boca y de nuestro corazón esas palabras.
que de verdad anheláramos estar en la casa, anheláramos estar en la presencia, fuera algo desesperante, no esperáramos a terminar una actividad para ya estar orando y buscando a Dios. Eso es lo que yo pienso cuando Él me dice: tengo sed de ti. Me lo imagino clavando la cabeza en la presencia de Dios. Aunque los sapos de los demonios estén al lado, clava la presencia. Aunque hayan problemas, se clava en la presencia. Aunque hayan dificultades, se clava en la presencia. Porque hay una desesperación por Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Imagínense lo que este hombre decía: ¿cuándo? Anhelo el momento en que vuelva a presentarme ante Él. Pero muchos anhelamos el momento en que el culto acabe porque está muy largo. Muchos anhelamos el momento en el que el devocional acabe porque nos tenemos que ir a trabajar, si es que hacemos devocional. Muchos anhelamos el momento en que los grupos terminen porque tengo otras cosas que hacer. Pero este hombre me muestra que él anhelaba volver a estar en la presencia. Anhelaba volver a estar con Dios. Y eso me hace preguntarme a mí, no se lo pregunto a usted. A mí, a Jesús David, me pregunto: ¿cuán grande es mi anhelo de Dios y mi deseo de permanecer en Él? Y sería bueno que tú te hicieras esta pregunta. ¿Tu anhelo por Él es de verdad grande? ¿Tu anhelo por Dios es de verdad fuerte, desesperante? ¿De verdad quieres permanecer en Él? ¿De verdad te estás esforzando para permanecer en Él? ¿De verdad mis decisiones están siendo radicales, lo suficientemente radical para que nada me contamine y yo pueda entrar con libertad a su presencia? ¿A cuántos les gusta la historia? ¿Cuántos conocen la historia de la iglesia primitiva? Cuando yo voy a la palabra y luego me remito a los hechos históricos, entiendo que hoy en día en algunos países, no en todos, los cristianos la tenemos muy fácil. En el año 249 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Decius. ¿Cuántos han escuchado del emperador Decius? Bueno, su nombre completo antes de llegar, de su nacimiento: nombre sencillo para su hijo. ¿Cuántos van a parir en estos días, Franceli? Robert Lewandowski. Hay poder en la sangre de Cristo. Mesius Quintus. Oiga, el emperador Decius, llamémoslo así por brevedad de la predicación. Decius, junto con su hijo, se vuelven perseguidores de los cristianos de su época. A partir del año 249 después de Cristo, Decius proclama que todos los cristianos, escuche esto, tienen que presentar un sacrificio a los dioses paganos, a sus dioses. Todos los cristianos. En el año 249 después de Cristo sale esta ley donde tenían que presentarse ante los sacerdotes de la época, o conforme lo hicieran los romanos, y ante sus dioses ofrecer sacrificio a esos dioses paganos. Y este dictamen estaba bajo la pena de tortura o muerte. Es decir, persona que no cumpliera iba a ser torturada e incluso iba a llegar a la muerte. ¿Qué haría usted si hoy nuestro presidente se para y aprueban y sacan leyes que le prohíban congregarse? Y si se congrega, va preso. Leyes que le prohíban predicarle a la gente, y si les predica, va preso. ¿Yo qué haría? ¿Usted qué haría? Como dice el salmista, ¿usted qué haría? Dígame. Porque los que ríen son pícaros. Porque salió esta ley. El emperador
manda la ley. Entonces los cristianos se encuentran entre el dictamen de su emperador ante la ley humana y la ley de Dios y la palabra de Dios. Y aquí me pregunto, ¿qué tan radicales eran estos cristianos? ¿Qué tanto anhelaban la presencia de Dios? Estaban obligados a obtener un certificado firmado, sellado, que testificara que habían hecho el sacrificio. Si llegaba la ley y no tenían el certificado, se los llevaban presos, eran torturados y asesinados. ¿Usted qué haría? La historia me muestra que se manifestaron tres opciones. Usted puede buscar esta historia en internet, lo encuentra en documentales también en Discovery. Porque esa historia, que es real, es impactante. Tres opciones se manifestaron por los cristianos en esa época. Primero, hacían el sacrificio. Los cristianos, en temor a la muerte, al castigo, tomaban la decisión de presentarse, levantar sacrificio a otros dioses. Y tal vez, ya en especulación mía, esperar que Dios los entendiera y los perdonara. Porque su vida corría peligro. Sus hijos corrían peligro. La segunda opción fue que algunos cristianos, históricamente se conoce, que algunos cristianos sobornaban a los encargados para ellos no presentar el sacrificio, pero que aún así les dieran el certificado. Algunos cristianos sobornaban al encargado y le decían: yo no voy a sacrificar, pero te pago tanto, dame el certificado. Y una tercera opción a la que se enfrentaron los creyentes: no cumplir el decreto y enfrentar las consecuencias. Porque ser un hijo de Dios tiene consecuencias. Pastor, me está asustando, me voy a ir. No, tranquilo, Bobby, tranquilo. Pero toda decisión que usted tome tiene consecuencias. Ser un hijo de Dios no es la excepción. Así que en el año 250 después de Cristo, Fabián, el obispo de Roma en ese momento, demostró al pueblo cristiano las consecuencias terrenales de tener una fe inquebrantable y un amor radical por Dios. Este hombre llamado Fabián, que ejercía como obispo, se negó a presentar el sacrificio por amor a su fe y a su Dios. Se negó a sobornar. Se negó a sacrificar y esperar que Dios lo perdonara, entendiendo la situación. Este hombre demostró que cuando yo amo a Dios, soy radical con Él. Y este hombre decidió no presentar sacrificio. Y en el año 250 fue asesinado ante la multitud. Los romanos paganos aplaudían la muerte de Fabián, mientras los cristianos se escondían y prefirieron tener un perfil bajo para no vivir lo mismo. No todos los cristianos de esa época fueron tan radicales como Fabián. No todos los cristianos fueron radicales en su amor. No todos los cristianos pusieron su fe por encima de su vida. ¿No dice acaso la palabra que el que quiera ganar su vida la perderá? Y el que la pierda por amor y el nombre de Él la ganará. Pero una cosa es leerlo. Una cosa es predicárselo desde aquí y usted escucharlo desde allá. Pero encontrarse en cuatro paticas con el hacha en el pescuezo ya es diferente. ¿Aló? Esta historia me impactó, ¿sabe? Porque mientras narraban los historiadores decían: muy pocos fueron radicales. Otros prefirieron tener un perfil bajo. Otros prefirieron sacrificar, otros sobornar. Pero este hombre demostró
que es tener una fe inquebrantable y un amor radical por Dios. Y cuando usted sigue profundizando en la historia, esta historia te sorprende porque Dios es un Dios glorioso, ¿sabe? A partir de ese mismo año, el año 250 después de Cristo, una peste incontrolable y mortal empezó a azotar el Imperio Romano. Aún los médicos no tienen certeza de qué peste fue, no saben si fue bubónica, no saben qué virus, no saben qué fue lo que pasó. No hay mucha evidencia médica. Pero la muerte azotó al Imperio Romano entre el año 251 y el año 266 después de Cristo. Llegó un momento donde solo en Roma diariamente morían miles de personas. Niños, adultos, jóvenes, a causa de la peste. Y aún así el emperador no se preguntó por qué se estarán muriendo. Aún así esta mortandad no despertó temor de Dios en el corazón de ellos. Un pensamiento que llega a mi mente apenas yo escuchaba y leía la historia, yo decía, es Dios celoso de su pueblo. Es Dios trayendo respaldo sobre los radicales y recordándole a los que no lo fueron que Él es un Dios celoso. Que la idolatría como la adivinación, hermano, Dios no tolera. Pero esto tiene un desenlace aún peor. ¿Cuál es la razón de tal sufrimiento? ¿Por qué empezaron a morirse de esa manera? A lo largo del Imperio Romano, los paganos empezaron a culpar a los cristianos. La voz popular fue: lo que está pasando es un castigo de nuestros dioses, un castigo divino de nuestros dioses, porque ellos no sacrifican, porque ellos no los obedecen. En vez de decir, el Dios de ellos se levantó contra nosotros por la temeridad que estamos haciendo, decían, nuestros dioses se enojaron porque ellos no sacrifican. Y empezaron a perseguir a todos los cristianos de la época. Los paganos se preguntaron, ¿cómo calmar la ira de nuestros dioses? Y la respuesta fue brillante: con la sangre de los cristianos. A veces somos cristianos livianos porque no nos tomamos la tarea ni siquiera de ir a la historia. Vaya a la Biblia, vaya a la historia y va a darse cuenta lo que ha sido seguir a Cristo. Con la sangre de los cristianos empezaron a perseguir a todos los cristianos. Los romanos paganos mataban a sus vecinos, se metían a las casas de los que sabían que eran cristianos, los sacaban a rastras del menor al mayor, los apedreaban, los despedazaban y los mataban, hermano, para que la ira de sus dioses se calmara. Los persiguieron, masacraron familias enteras, masacraron a sus vecinos uno por uno, dice la historia, uno por uno. ¿Qué hubieses hecho tú? Si se meten a tu casa, están con tus hijos y te dicen, tú eres cristiano, y tú sabes que en la casa enseguida mataron a tus vecinos por decir que sí. Tú tienes a tu hijo de brazos, a tu esposo, a tu esposa, a tu madre alrededor tuyo, como quien dice, niégalo y no hacemos nada. ¿Tú qué harías? ¿Yo qué haría? Esta fecha fueron fechas de persecución para los hijos de Dios, fechas de tortura, de muerte, de sangre. Fueron fechas para ser radical en la fe. Fueron fechas para tener un amor radical y una fe inquebrantable.
¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué tan radical es tu amor por Dios? Yo quiero que te tomes 3 segundos para que medites en esta pregunta, comparándolo con lo que la historia me muestra que ha sucedido. ¿Qué tan radical es tu fe por Dios? ¿Qué tan radical es mi fe por Dios? Tan radical, pastor, que cuando llueve no me congrego porque me mojo, pastor. Tan radical, pastor, que cuando me da gripa no voy a la iglesia, pastor. Tan radical, pastor, que ya cargo la Biblia en el celular porque si la cargo en la mano me da pena, pastor. ¿Qué tan radical es nuestra fe? Si saliera ahorita el gobierno prohibiéndonos seguir a Cristo, ¿cuál sería tu decisión? Si tu esposo inconverso te dice o esa iglesia o Cristo o yo, ¿tú qué harías? Son preguntas duras, ¿cierto que sí? Acompáñeme a Lucas, capítulo número 13. Denle un aplauso al Señor. Verso 22 en adelante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra así. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mire qué pregunta tan poderosa. ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, verso 24. ¿Con qué palabra inicia el verso 24? ¿Con qué palabra? ¿Qué hay que hacer? Esforzarme, mi hermano. Yo me imagino al obispo Fabián viendo cómo el verdugo afilaba su hacha, viendo cómo los romanos paganos le tiraban tomates, se burlaban, le escupían, y cómo de pronto incluso algunos cristianos, para ocultar su realidad, lo señalaban. Mientras él se dirigía al lugar donde su cabeza iba a ser separada de su cuerpo. ¿Cuántos pensamientos podrán pasar por mi cabeza mientras eso pasa? Pero dice esforzaos. ¿Qué dice? Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, hermano. Faltará esfuerzo. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Esto es poderoso. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Está la puerta ancha que lleva a la perdición y la puerta angosta. Y entonces yo me puse a orar, a leer, y buscaba que en el griego, en el original, la palabra que usan para esforzarse es la palabra agonizomai. Agonizomai, que de hecho incluye, usted puede detectar ahí la palabra agonía. Y ese agonizomai traduce literalmente a luchar. ¿Qué traduce?
Luchar. Cuando se dice allí esfuérzate, te está hablando de una intensidad por un propósito. Hay una intensidad, debe haber en mí una intensidad por el propósito que está frente a mí. Debe haber un esfuerzo hacia la realización y cumplimiento de ese propósito para poder entrar por la puerta angosta. Ahora, la entrada a la puerta, y quiero corregirme a mí mismo, no para poder entrar por la puerta angosta, sino para poder permanecer en la puerta angosta. ¿Por qué, pastor? Porque por la puerta angosta no se entra por obras, sino por gracia. ¿Aló? Entro por gracia por medio de la fe. La salvación no es por obras, usted ya lo sabe. Entonces, ¿por qué necesito esforzarme? Porque yo siempre le enseño a mis discípulos, una cosa es llegar y una muy diferente es sostenerme en el mismo lugar. ¿Me estoy haciendo entender? Usted anhela con ser el gerente de su empresa. Trabaja duro, se esfuerza, lo nombran. Ahí termina la lucha. Cuando le dijeron, cumpliste, hoy eres gerente, ahí termina la lucha. Ahí comienza. ¿Pero para qué comienza la lucha? Para permanecer en ese lugar, ¿o no? Entonces, yo no puedo descuidar una salvación tan grande. Yo entro por gracia, pero ahora debo esforzarme para permanecer en la puerta angosta, en el camino de salvación. Aló. Debe haber valentía, esfuerzo y radicalidad en mi corazón para no hacer obras que me saquen de la puerta, para permanecer con mi corazón sujeto a la presencia de Dios. Para que cuando lleguen los momentos como los que le llegaron al obispo Fabián, usted y yo podamos decir lo mismo que él dijo y hacer lo mismo que él hizo. Córtenme en lo que quieran. Yo no voy a sacrificar a otro que no sea mi Dios. Eso no es fácil. ¿O sí? Entonces yo voy al testamento, a la Biblia de mi papá, y me dice que los que hacen esto, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si yo quiero permanecer en la gracia y la salvación que Él ya me entregó, ¿qué tengo que dejar de hacer? Esto y esto. Usted no necesita ni que yo se lo nombre con nombre propio. Vaya a la Biblia. Los chismosos no heredaremos el reino de los cielos. Si somos mentirosos, no heredaremos el reino de los cielos. Si somos ávaros, tacaños, no heredaremos el reino de los cielos. Si sembramos discordia y diserción entre hermanos, no entraremos al reino de los cielos. Si fornicamos, adulteramos o cometemos algún pecado de inmoralidad sexual, no entraremos al reino de los cielos. La palabra es clara. Entonces, si Él ya me dio entrada por gracia, por medio de mi fe, ahora yo debo esforzarme, ser radical para que mi amor me haga anhelarlo a Él y no quererme apartar de Él. Y cuando venga el enemigo a atacarme, yo pueda mirarlo y decirle: qué pena con usted, de aquí no me voy. De mi evangelio no me bajo, de mi iglesia no me aparto, de mi fe yo no me voy, de la presencia no salgo. Se necesita radicalidad, esfuerzo y valentía para poder decir: de aquí no me voy. De aquí no me voy. Se necesita esforzarse. Cuando el enemigo trate de sacarte de tu iglesia, tú te paras y dices: de aquí no me voy. Cuando el enemigo trate de matar tu fe, tú te paras y dices: de aquí no me voy. Cuando el enemigo trate de hacerte abandonar la presencia de Dios, tú lo miras y le dices: ¿a dónde iré si solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde iré si donde huya Él ya está? Haga lo que quiera, pero de aquí, de su presencia, yo no me voy.
Ahora, decir amén es fácil. Si ahora que llegue a su casa hay un problema, ¿usted qué va a hacer? Que es que, ay, pastor, hermano, ¿usted cree que el diablo está feliz escuchándonos? Él está apuntando, con que Clara dijo que no se va, vamos a ver. Me miran y dicen quién es Clara. Tranquilo que yo tampoco sé, pero, con que Pepito dijo que no se va. Espere que llegue a la casa y encuentre la pelea con el marido, con la mujer. Pepita, Pepito, a ver si no se va. Que su fe no la suelta. Espere que el lunes el médico le diga que está enfermo, a ver qué pasa. Es que a veces decimos amén. A veces leemos y decimos ¡yuhu! ¡Aleluya! Y cuando llega la enfermedad, Señor, yo te he sido fiel. Y el Señor, yo lo sé, por eso esta enfermedad no te va a apartar de mí. Por eso te llega a ti, porque tienes cómo resistirla. Yo no permitiré que sobre ti venga tentación que no sea humana, que no pueda resistir. Fiel soy y pondré la puerta para que puedas huir de la tentación. Pero hay unos que tenemos la puerta al frente, la llave en la mano y no la abrimos. No, yo puedo con el diablo, papi. Zarandeó a Pedro. Logró que mataran a pedradas a discípulos. Encarceló a Pablo. Ni porque usted fuera Liam Neeson se salva, mijo. Ni porque usted fuera Schwarzenegger, papi, lo zarandea. Es que yo soy como Ruth, como Esther, dicen las mujeres. Dios dice, vamos a ver si es verdad. A veces vivimos un cristianismo a la ligera. Decimos amén a la ligera. Vivimos nuestra fe a la ligera, porque no nos ha llegado la prueba que nos evalúe. Y cuando llegue, ¿voy a resistir? Soy tan radical para en medio de las lágrimas y de la muerte y del problema decirle, Señor, tú sigues siendo mi Dios. Soy tan radical para que aunque Él no me dé todo lo que yo he anhelado, seguir y terminar mis días con Él diciéndole, me duele que no me lo diste, pero sigue siendo mi Dios. Soy tan radical, soy tan valiente, soy tan esforzado para ello. Hermano, estuve viendo videos de representaciones, cómo tiraban a los cristianos en los circos romanos para que leones los devoraran. Hermano, niéguelo, no, pum, allá con los leones. Niéguela, pum, allá con los leones. Y como a la gente le gusta graficar cosas rudas, una mamá jalando a un bebé de un lado y el león jalándole la cabeza del otro. ¿Usted se imagina usted como mamá con su hijo de brazos? Niéguelo, los matamos a los dos. Hay una canción hermosa que se llama, el pastor es malo para los nombres, he decidido seguir a Cristo. Hace poco escuchaba a un pastor que contaba la historia de esta canción y contaba que el autor de esta canción murió con su familia, siendo cristiano, acosado, amenazado para negar su fe, con su esposa y sus hijos. Y antes de morir escribió, dijo, yo no lo voy a negar, yo he decidido seguir a Cristo. Lo matan con su familia. Tiempo después se encuentra la letra de la canción. Él la cantaba mientras lo mataban. Después se encuentran todo. Pero fue un hombre que dijo, mi casa y yo le serviremos hasta la muerte. Y hoy por hoy vemos como hombres y mujeres de Dios mueren por su fe. En otras partes, en otros países, los persiguen. Se suben a los buses. Si no rezan la Torá, si no rezan otras cosas, fragmentos de la fe de ellos, los bajan y los matan, los decapitan. Países como China, países donde no se pueden congregar,
donde se reúnen a escondidas para poder glorificar el nombre de Dios. Le pregunto, ¿usted ha decidido seguir a Jesús? Le pregunto, ¿somos tan radicales para que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo pasado, ni lo porvenir nos aparten del amor de Dios? ¿Está suficientemente firme, valiente y esforzado para resistir el día malo y seguir glorificando a Dios? Hablamos de esfuérzate y sé valiente todo un mes. Dijimos amén a todas las conferencias. ¿Las estamos viviendo? ¿O seguimos pecando? ¿Seguimos sobornando a alguien para parecer cristianos? ¿O pecando esperando que Dios nos perdone, como pasó en estos casos? ¿O nos vamos a parar y decir, no importa lo que pase conmigo, no le daré la espalda a Dios? Cuando uno decide ser cristiano, hay familias que son radicales. Hay miembros de tu familia que te dejan de hablar, que te aíslan, se burlan de ti, te señalan. Yo tengo miembros de mi familia que orgullosamente me dicen, eres el pastor de la familia. Hace poco nos reunimos muchos familiares por la muerte de un abuelo. Y mi mamá, yo nunca la había visto tan orgullosa de mí. A mí se me salía la lágrima, yo le conté a mi esposa. Me presentaba y decía, él es mi hijo, el pastor. Y yo sacaba pecho. Es mi hijo, el que es pastor. Y algunos primos, pastor. Otros, ahí viene el pastorcito. Pero nada es suficiente para apartarme del amor de Dios. Si esa familia es radical, para alejarlo porque usted es cristiano, péguese de Dios y no permita que manipulen sus emociones para darle la espalda al que murió por usted en la cruz. Póngase sobre sus pies y déle un aplauso al Señor.